Castellón contra Calvino, Stefan Zweig. Introducción, primera parte. El mosquito contra el elefante. Al principio produce un extraño efecto esta frase puesta por la propia mano de Sebastián Castellón en el ejemplar de Basilea de su escrito polémico contra Calvino, y casi estaríamos a punto de sospechar que hay en ella una de las usuales exageraciones humanísticas. Pero las palabras de Castellón no fueron pensadas de un modo hiperbólico ni irónico. Con tan tajante comparación, este valiente quería solo mostrar con toda claridad a su amigo Amerbach hasta qué punto y de qué modo trágico era patente para él, a qué gigantesco adversario desafiaba, al acusar públicamente a Calvino de haber asesinado a un hombre, por pedantesco fanatismo, matando así la libertad de conciencia dentro de la Reforma. Desde el momento en que Castellón alza, como una lanza, su pluma para esta peligrosa contienda, sabe con precisión la flaqueza de todo ataque puramente espiritual contra la prepotencia de una dictadura, armada de arneses y corazas, y con ello, la falta de perspectivas victoriosas de su empresa. Pues, ¿cómo podría un hombre aislado, inerme, combatir y vencer a Calvino, detrás del cual se alzan millares y decenas de millares de hombres, y además, por encima de eso, toda la máquina militar del poder del citado? Gracias a una magnífica técnica organizadora, logró Calvino convertir toda una ciudad, todo un estado, con miles de ciudadanos, hasta entonces libres, en un rígido mecanismo de obediencia, extirpar toda autonomía individual, secuestrar toda libertad de pensamiento, a favor de su exclusiva doctrina. Todo lo que posee algún poder en la ciudad y en el Estado se somete a su omnipotencia, la totalidad de las autoridades y potestades, la municipalidad y el consistorio, la universidad y el tribunal, las finanzas y la moral, los clérigos, las escuelas, los alguaciles, las prisiones, la palabra escrita, la hablada y hasta la murmurada en secreto. Su doctrina se ha convertido en ley, y a quien se atreva a alzar la más suave objeción, en su contra, pronto le enseñan la prisión, el destierro o la hoguera, este sencillo razonamiento que concluye cualquier discusión en toda tiranía espiritual, y es el de que, en Ginebra, solo se consiente una única verdad y que Calvino es un profeta. Pero aún mucho más afuera de las murallas de la ciudad se extiende el siniestro poder de este hombre siniestro. Las ciudades confederadas de Suiza ven en él al más importante coaligado político. El protestantismo universal elige al violentissimus Christianus por su caudillo espiritual. Príncipes y reyes esfuérzanse por lograr el favor del adalid eclesiástico, que, frente a la católico romana, ha edificado en Europa la más poderosa organización de la cristiandad. No hay acontecimiento temporal político que se realice ya sin que él lo sepa, apenas ninguno contra su voluntad. Ya llegó a ser tan peligroso enemistarse con el predicador de Saint-Fierre, como con el emperador o con el papa. Y su adversario Sebastián Castellón, el cual, como idealista solitario, en nombre de la humana libertad de pensamiento, proclama su hostilidad contra esta y cualquier otra tiranía espiritual, ¿quién es? Verdaderamente, comparado con la fantástica plenitud de poderes de Calvino, el mosquito contra el elefante. Un nemo, un nadie, un nada, en el sentido de pública influencia, y, además un indigente, un miserable hombre de letras, que, con traducciones y lecciones domésticas, sostiene trabajosamente mujer e hijos, un fugitivo en país extranjero, sin derechos de residencia ni de ciudadanía, doblemente emigrante. Como siempre, en tiempos de fanatismo universal, el hombre de sentido humano se alza impotente y completamente solo en medio de los fanáticos combatientes. Durante largos años, este grande y modesto humanista arrastra la más mísera existencia, en las tinieblas de la persecución, en las de la pobreza. Siempre en estrechez, pero también siempre libre, porque no está ligado a ningún partido ni se ha consagrado a ningún fanatismo. Solo siente poderosas llamadas en su conciencia cuando el asesinato de Servet y se alza por encima de sus pacíficas obras literarias para acusar a Calvino en nombre de los violados derechos humanos. Solo entonces crece su soledad hasta lo heroico. Pues, no como a su adversario Calvino, habituado a la guerra, cubre y rodea a Castellón una escolta organizada de un modo brutalmente cerrado y según un plan dispuesto. Ningún partido, ni el católico ni el protestante, le ofrecen su apoyo, ningún gran señor, ningún emperador ni rey, tienen tendida sobre él su mano protectora, como en otro tiempo sobre Lutero y Erasmo, y hasta los escasos amigos que lo admiran, hasta ellos mismos, solo en secreto se atreven a infundirle bríos. Pues qué peligroso, qué mortalmente peligroso, es colocarse en público de parte de un hombre que, con impávido corazón, mientras que, en todos los países, los herejes, conforme a las opiniones de la época, son acosados y torturados como bestias de carga, alza su voz en favor de estos seres, esclavos y privados de derechos, y pasando por encima del caso particular.
Les niega a todos los poderosos de la tierra, de una vez para siempre, el derecho a perseguir a cualquier ser humano de esta misma tierra a causa de sus opiniones. Un hombre que en uno de esos espantosos momentos de tinieblas espirituales, que, de cuando en cuando, caen sobre los pueblos, se atreve a conservar clara y humana su mirada y a llamar por su verdadero nombre a toda piadosa carnicería, aunque en apariencia sea ejecutada para gloria de Dios, crímenes, crímenes y siempre crímenes. Un hombre que provoca al combate, con el más profundo sentimiento humanitario, el único que no puede soportar el silencio y clama al cielo su desesperación por las inhumanidades que se cometen, luchando solo en favor de todos y solo contra todos. Pues nunca debe esperar muchos secuaces, en la eterna cobardía de nuestra terrena estirpe, aquel que alza su voz contra los déspotas y contra los que confieren el poder de la hora. De este modo, tampoco Sebastián Castalión, en las horas decisivas, tuvo detrás de sí a nadie más que a su sombra, y ningún medio de fortuna sino la única e inalienable propiedad del artista luchador, una conciencia inflexible en un alma impávida. Más justamente el que Sebastián Castalión conjeturara, desde el principio, la falta de perspectivas favorables de su lucha, y, a pesar de ello, obedeciendo a su conciencia, la emprendiera, este santo, no obstante, y, aunque así sea, glorifica como héroe, para todos los tiempos, a este soldado desconocido de la gran guerra de la liberación de la humanidad. Ya el valor de haber alzado, aislada y solitariamente, una ardiente protesta contra un terrorismo universal, debe hacer memorable la hostilidad de Castalión a Calvino a los ojos de todo hombre espiritual. Pero también en el planteamiento interno del problema, sobrepasa en mucho esta discusión histórica a su motivo ocasional. Pues aquí no se trata de nada estrictamente teológico, no se trata del ser humano Servet, ni siquiera de la decisiva crisis entre el protestantismo liberal y el ortodoxo. En esta franca exposición de cuestiones es enunciado un problema mucho más dilatado y que se tiende por encima de los tiempos. Riostra res agitur, inaugúrase una lucha, que, bajo otros nombres y en otras formas, tiene que volver a ser reñida siempre de nuevo. La teología no significa aquí nada más que una máscara accidental de la época, y hasta Castalión y Calvino solo aparecen como exponentes sensibles de una invisible, pero irreductible, oposición. Es indiferente el nombre que se quiera dar a los polos de esta tensión permanente, ya tolerancia contra intolerancia, libertad contra tutela, humanidad contra fanatismo, individualidad contra mecanización, conciencia contra violencia. Todos estos nombres expresan, en el fondo, una última, íntima y personalísima determinación, la de cuál elemento sea lo más importante para cada sujeto, lo humano o lo político, el etos o el logos, la individualidad o la comunidad. Esta implantación de límites entre la libertad y la autoridad, que siempre vuelve a presentarse como cosa precisa, no le es evitada a ningún pueblo, a ninguna época, ni a ningún hombre pensante, pues la libertad no es posible sin la autoridad, pues se convertiría en un caos, ni la autoridad sin la libertad, pues llegaría a ser tiranía. Es indudable que, en el fondo de la naturaleza humana, incide un misterioso afán de autodisolverse en la comunidad, permanece inextinguible nuestro primitivo impulso de encontrar determinado sistema religioso, nacional o social, que aporte para el total de la humanidad, con toda justicia, una paz y un orden definitivos. El gran inquisidor de Dostoyevski muestra, con dialéctica cruel, cómo la mayor parte de los hombres temen realmente a su propia libertad. Y en forma positiva, por fatiga frente a la agotadora pluralidad del problema, frente a la complicación y responsabilidad de la vida, la gran masa anhela una mecanización del mundo por medio de un orden definitivo, aplicable a todos, absoluto, que les quite de encima el trabajo de pensar. Esta mesiánica nostalgia de la supresión de los problemas de la existencia constituye el auténtico fermento que allana los caminos de todos los profetas sociales y religiosos. Cuando los ideales de una generación han perdido su fuego y sus colores, necesitase solo que se alce un hombre sugestivo y que sea declarado perentoriamente que él, y solo él, ha encontrado o inventado las fórmulas nuevas. Así, la confianza de millares de hombres se precipita hacia el presunto redentor de un pueblo o del mundo. Una nueva ideología crea siempre al principio, y este es su auténtico sentido metafísico, un nuevo idealismo sobre la tierra. Pues aquel que regala a los hombres con una nueva creencia en la unidad y en la pureza suscita primeramente en ellos las más santas fuerzas, su voluntad de sacrificio, su entusiasmo.